¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. Pues adelante, mis queridos amigos, estamos platicando precisamente ya con Olinto Montiel y pues la pregunta sería, ¿cuáles son las raíces del llamado bullying? Bueno, mira, el bullying es un fenómeno hasta cierto punto muy actual, muy moderno. ¿Por qué la palabra, no? ¿Por qué bueno, pues sí, es esta maña que tenemos de incorporar ándale, palabras de anglosajonas a nuestro idioma. Pero bueno, eso es algo que siempre ha ocurrido, fíjate. Esto que ahora llamamos bullying. Sí, tenía otros nombres. Tenía otros nombres, seguramente tú recordarás en la universidad, en la preparatoria. ¿En la primaria? En la primaria. No faltaba aquel chico o chica que tenían algún poder en el grupo. Yo creo que inclusive hasta lo hicimos todos, ¿no? Sí, fíjate que yo recuerdo de repente, ¿te acuerdas de las famosas novatadas? Sí. Ahora una novatada sería un acto de bullying, sí. Aunque fíjate que la diferencia está en que esas novatadas eran pasajeras. Era, digamos, la ceremonia de iniciación. El día y se acabó. Y la bautizada. Sí, y eran fuertes de repente, ¿te acuerdas? Sí, aquí en Puebla los pintaban de rubio. Sí, en Puebla fue muy duro. En el Zócalo los andaban paseando, andaban paseando. Sí. Y era verdaderamente fuerte, pero no pasaba de un día, 2 días, y ya era uno perteneciente a la universidad, a la preparatoria, a la escuela, y ya era digamos, el rito de pasaje, ¿no? Claro. Ahora lo que llamamos bullying ha tomado diferentes formas y generalmente se considera el bullying como un acoso, son constantes en el tiempo y más o menos se da de igual a igual, más o menos de igual a igual. Eso quiere decir que generalmente se da entre escolares, digamos de primaria, de secundaria, y unos con otros. Generalmente es realizado por chicos que tienen cierto poder en cuanto a tamaño, en cuanto a posición, fuerza, ¿no? Y ubican a sus víctimas dentro de los mismos compañeros o dentro de la misma escuela y se encargan de llevar a cabo acciones violentas. Y el problema es que ahí sí no nada más es una sola ocasión y ya, sino que es constante. Y el efecto ha tenido ya pues niveles verdaderamente preocupantes. O sea que podemos pensar que el bullying es porque es constante, porque dura tiempo hasta que se derrama. Es más constante, sí, por supuesto, y no nada más es una ocasión, sino es a lo largo de, a veces de todo un año, 2 años, sí. ¿no? Y ha llegado a niveles verdaderamente preocupantes. Te comentaba, ¿no? La OCDE estaba comentando en 2012 que incluso 1 de cada 6 niños llega incluso a suicidarse, sí, víctimas de sí. bullying, ¿no? ¿Qué otras conductas podríamos confundir con el bullying? Fíjate que algunos diferencian, por ejemplo, el bullying del acoso. El bullying es un acoso en sí mismo. Claro. Nada más que cuando, por ejemplo, es de un mayor a un menor, ya es violencia de otro tipo. Sigue siendo deleznable, sigue siendo desagradable, por supuesto. Pero el bullying se caracteriza porque es de iguales a iguales. Este de igual a igual puede ser un tanto discutible porque el buleador, por así decirlo, sí. Generalmente tiene más presencia en cuanto a fuerza, en cuanto a imagen en un grupo, en una escuela, y es el clásico joven identificado ya que no te metas con él porque pues te puede ir mal, ¿no? Antes podíamos pensar que era un líder y que podía ser un líder correcto, y ahora utiliza su liderazgo para hacer daño. Sí, puede ser de un salón, puede ser de la escuela, puede ser de un nivel X en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, y ahora es muy generalizado ya. Ahora, lo que está preocupando, y es el tema de esta tarde, es una forma que ha adquirido utilizando las redes sociales. El ciberbullying. ¿No? El ciberbullying. Platícanos de eso. Fíjate que en 2006, Peter K. Smith acuñó el término de ciberbullying para denotar pues el uso de tecnologías utilizadas como herramientas para el acoso.
Esto que estaba comentando Abel hace unos minutos es muy cierto. Ha llegado a tal punto la violencia a través de los medios que ahora se utiliza el Facebook. Ahora lo que estaba platicando Abel es muy cierto en cuanto a que por ejemplo, se secuestran identidades. Se utiliza el Facebook, se utiliza el Twitter, se utiliza los chats de diferentes formas, por ejemplo el WhatsApp y otros, para suplantar, por ejemplo, una identidad o para difamar a la persona víctima del bullying, al joven, el niño víctima del bullying. Y aquí, digamos que la parte negativa y terrorífica de todo esto es que no nada más es en un espacio como pudiese ser un pasillo en la escuela, ¿no? En el salón o a la salida, sino que además, por ejemplo, cuando se ridiculiza a un niño, ya sea por un mote, por un apodo, o se utilizan fotografías, por ejemplo, se tiene acceso, se secuestran por medio de hackeos la identidad de algún niño o de alguna niña, y se pueden publicar fotografías que muchas veces son falsas, y se pone como que es él o ella, pues teniendo, por ejemplo, relaciones, siendo ridiculizado en una golpiza, por ejemplo. Se han publicado videos donde, fíjate, el nivel de violencia, de daño que ya han llegado, donde están golpeando a una niña, a un niño, sus propios compañeros, y es publicado en alguna de estas redes sociales. Como un triunfo, ¿no? Como si fuera algo gracioso. Entonces, esto genera tal daño emocional en la víctima que pues dejan de ir a la escuela, sufren serias afectaciones en diferentes órdenes, en la alimentación, en el descanso, en el sueño, o incluso llegan a sufrir periodos de depresión ya severos, o en casos extremos llegan al suicidio. ¿Y tú piensas que esto está pasando en todo el mundo? Sí, esto es algo muy generalizado, sobre todo en el mundo occidental, gracias precisamente al uso cada vez más frecuente de redes sociales. Es un uso muy ya generalizado. Ya es muy raro encontrar un chico o una chica que no tenga un teléfono y que no tenga acceso a las redes sociales. La mayoría de la población tiene un espacio en Facebook, tiene un espacio en redes sociales, en Twitter, tiene conversaciones a través del WhatsApp y de otras redes, y es utilizado para difamar, para dañar a otro niño, a otra niña, y el daño es brutal, es terrible. Se supone que esto se castiga, se supone que esto hay oportunidad de investigarlo, sí. Llegar a yo creo que ya esto ya lo están legislando. Todavía no está, a lo mejor cometo aquí un pecado de ignorancia, pero todavía no está tipificado como tal, pero sí es importante, dentro de las medidas que nosotros debemos adoptar, es el acudir a los maestros, por ejemplo, si se da en la escuela. Claro. En este caso, las escuelas, las universidades, las preparatorias deben actualizarse en cuanto al fenómeno. Es que, aunque los hagas firmar algo dentro de un reglamento, muchas veces ellos, pues con una máscara precisamente de otro nombre, lo están haciendo. Yo tuve por ahí un caso similar, sin embargo, platicando con abogados de la misma universidad y de afuera, penalistas, pues estábamos llegándole a una persona que trató o que hizo mal uso, ¿no? No sé realmente cómo vaya a resultar o cómo vaya a terminar esta situación. El penalista me dice que es una situación penal, sí. y que pues trae consecuencias muy graves para la persona que lo hace, ¿no? Sí, el daño, sobre todo el daño emocional. Las niñas se vuelven inseguras, empiezan a manifestar mucho miedo, obviamente bajan en su rendimiento en la escuela y tienen afectación en todos los órdenes de su vida. Citábamos, ¿no?, que el caso extremo pues es el suicidio, que sí ha ocurrido en muchas ocasiones por haber sido víctimas del ciberbullying, ¿no?, o de cualquier tipo de buleo. Es algo verdaderamente terrorífico. Ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando el fenómeno del bullying, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de cómo lo vemos físicamente? Bueno, esto es un signo de nuestros tiempos. Creo que lo que está mostrando es precisamente un daño social. Estamos viviendo un daño social generalizado, y es verdaderamente preocupante porque lo que está ocurriendo es el resultado, entre otras cosas, por ejemplo, de una afectación
en los tipos de relación que se están estableciendo entre padres e hijos. Desde ahí viene. Generalmente el buleador no es una persona estable emocionalmente, generalmente es una persona dañada emocionalmente. El chico que hace daño a través de redes sociales o en vivo es un chico o una chica que generalmente está enfrentando serios problemas en su familia, ¿sí? A veces son chicos, chicas que están siendo víctimas también de violencia en sus familias. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el daño tan severo que produce la violencia en la familia. Y eso genera en los jóvenes, en los chicos, serias afectaciones que van traduciéndose en andar por la vida con una carga emocional, sobre todo de odio, de resentimiento, ¿sí? Y buscan no quien se las deba, sino quien se las pague. Y generalmente es otro compañero de la misma escuela. Generalmente las víctimas del buleador son, por ejemplo, chicos, el clásico, como le llaman, el clásico matado de la escuela. Son más callados, generalmente sus características físicas son niños o niñas más pequeños, más delgados, ¿sí? Y generalmente a veces son los más destacados en el salón, ¿sí? Pero pues ahora sí que cualquiera cuando están las redes de buleo, pues pueden tomar como víctima a cualquiera. Pero en tu caso que estás trabajando precisamente sobre estos temas con jóvenes, a ti te llega el buleado. Normalmente no te llega el buleador. Lo que pasa es que a veces no llega precisamente el buleador como tal, sino llegan por problemas de conducta. ¿Y tú piensas que él podría desencadenar su odio, su coraje para hacer bullying? Sí, generalmente el chico que llega a consulta con problemas de conducta, generalmente llega con problemas de afectaciones en rendimiento escolar, de violencia, ha habido con actos de violencia en su misma casa, o por problemas en la alimentación, ¿sí? Generalmente están mostrando que en sus hogares hay serios problemas de golpes, ofensas entre los papás. Pero además se lo quedan callado. O sea, cuando sí. A ti te llega el chico, ¿cómo identificas esa persona que es víctima? Porque tampoco lo dicen, no lo declaran. No es fácil que lo declaren porque... denunciarlo. No, porque el hecho de que lo declaren implica consolidar todavía su minusvalía, la experiencia de minusvalía que están sintiendo, y que en algún momento puede ser también el terror a ser golpeado, peor todavía, a ser tratado peor al denunciar a los victimarios. Y eso es un riesgo muy grande en el que pueden incurrir, y entonces prefieren callarse, y muchas veces la víctima de este tipo de violencia o de acoso experimenta un desasosiego interno, que no pueden dormir bien, no comen bien, y empiezan a manifestar. Es un desastre su vida. Es un desastre. Yo sé de casos que inclusive los han cambiado de escuela, pero pues siguen por internet, siguen haciéndoles daño. Sí. Además, uno de los resultados posibles del ciberbullying o del bullying en general es el trastorno por estrés postraumático. Entonces dejan una huella muy profunda que es necesario tratar con psicoterapia adecuada, porque las huellas son muy profundas. Nos vamos a ir a un corte, vamos a un corte y vamos a seguir platicando con los queridos amigos que nos escuchan este tema tan interesante. Claro.